Buenas tardes, saludos, saludos a todos. Saludos, Maylin. Se oye. ¿Se Hola, muy escucha? buenas tardes. Sí, sí se Ok, escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? bien, Buenas gracias. tardes. Bienvenidos a todos a este webinar sobre la ISO 10013, actualizada en este año 2021. Vamos a tener la presentación del ingeniero Axel Chavarría. Así que sean todos bienvenidos. Por favor, les solicito, ¿verdad?, mantener sus micrófonos apagaditos. Vamos al final del webinar, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Y cualquier consulta también la pueden hacer por medio del chat. Ok, muchas gracias, Maylin. Bueno, vamos a comenzar porque es algo, no es tan grande, pero algo, digamos que trae cosas nuevas, pues, ahí interesantes. Ok, muy buenas tardes a todos, ¿verdad? Saludos. Pues ya la mayoría pues me conoce, mi nombre es Axel Chavarría. Trabajo para NSA Consultores, pues y para otras organizaciones. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre información documentada. Y específicamente vamos a estar hablando sobre la norma ISO 10013, ¿verdad? Orientaciones para la información documentada. Esta norma se publicó en este mes, ¿verdad? Se publicó hace una semana, ¿verdad? Relativamente nueva. Ya se había aprobado a inicios, digamos, de marzo o finales de febrero, pero la publicación salió pues hasta la semana anterior, esta semana que acaba de pasar. Entonces, pues una norma pues que acaba de salir, digamos, del horno. Em, Algunas diferencias de entrada, ¿verdad? Es que primero, ¿verdad? La norma ahora es una norma como tal. Antes se llamaba informe técnico, ¿verdad? Por lo tanto, ahora podemos ver que tenemos en la primera edición de este estándar, pero como norma internacional. Antes lo conocíamos como informe técnico ISO TR 10013. Entonces aquí ya iba, digamos, por una segunda edición. De hecho, la primera 10013 trataba solamente del manual de la calidad. Ya después se trabajó las directrices para la documentación de los sistemas de gestión de la calidad en todo lo que son las familias, pues 10.000, pues que trabajan temas específicos de la calidad. Y ahora, entonces se convirtió en norma internacional ISO 10013. Por lo tanto, entonces ahora tenemos primera edición, ¿verdad? Marzo 2021. Es una norma, como decíamos, reciente, ¿verdad? Apenas una semana de haber salido. Y lo que contiene ahora son orientaciones para la información documentada. Entonces, ok. Entonces, orientaciones para la información documentada. Ahora ya se deja de llamar pues directrices u orientaciones para la documentación de sistemas de gestión de la calidad, sino sobre la información documentada. Vamos a ir hablando un poquito sobre el cambio en el término, ¿verdad? Porque se introdujo a partir del anexo SL en 2012. Bien, contenido. Entonces, hay algunos cambios ahí en cuanto a contenido. Eh, Está un poco mejor estructurado, ¿verdad? En el sentido de que ahora se tomó en cuenta los requisitos de las normas de sistemas de gestión. Bueno, ISO 9001 es una de las normas de sistemas de gestión y por lo tanto trabaja basado en el anexo SL, la estructura de alto nivel. Y eso significa que la mayoría de las organizaciones tienen, vamos, la misma estructura. La mayoría, digamos, de los sistemas de gestión, calidad, ambiente, seguridad ocupacional, inocuidad de los alimentos. En este caso, entonces se va a trabajar con esta estructura. Por ejemplo, uno puede ver que acá, después de las generalidades, digamos, de todo lo que es la información documentada, cuando ya comenzamos a ver la parte más específica, la información documentada a mantener y la información documentada a conservar, entonces, vemos que ahí se trabaja todo lo referente al 7.5.1 de generalidades de información documentada que está en la norma ISO 9001. Más adelante tenemos el 7.52, que es creación y actualización de información documentada en la norma ISO 9001, ¿verdad? Y después tenemos el 7.5.3, que es control de la información documentada. Aquello que en la norma ISO 9001-2015 solamente mencionaba que tiene que estar disponible, que tiene que protegerse, que tiene que tomar en cuenta actividades de distribución, acceso, recuperación y uso, acá pues sí ya por lo menos dice algo más. Entonces vamos a ver un poco
sobre eso. Igual en la parte de creación y actualización de la información documentada. Entonces, comienza a trabajar cada uno de esos puntos del 751, 752, 753. Por lo tanto, es que podríamos decir que tiene como una mejor estructura, un poco más de orden que el que tenía, digamos, en la versión anterior, hace 20 años, la 2001. Entonces, por ahí tenemos algunas diferencias en cuanto a estructura. Em, Fue desarrollado por el Comité 176, ¿verdad? Que es el Comité de Gestión de la Calidad, específicamente por el Subcomité 3 de Tecnología de Apoyo. Y los principales cambios que ha tenido versus la ISO TR 2000, 10013-2001 es que se ha alineado con la nueva estructura y requisitos de la ISO 9001-2015 y en particular con los requisitos de la documentación, eso que tenemos en el 7.5. La jerarquía típica de la documentación tampoco ya no se utiliza, digamos, o ya no se especifica como tal dentro de esta norma, sino que se deja abierta para el usuario. Se podría mantener, se puede seguir utilizando, por ejemplo, manual, procedimiento, instructivo, y obviamente tenemos los formatos que pueden estar en cualquiera de estos tres niveles, manual, procedimiento o instructivo. Pero como se ha venido avanzando en la tecnología y han venido apareciendo nuevos tipos de documentos, entonces ahora las organizaciones son libres pues, de utilizar otros tipos de estructura para su sistema documental. Pues a veces cuando tenemos las carpetas, tenemos manual y después tenemos los procedimientos, tenemos formatos, tenemos instructivos, así pues. Y entonces ya ahora lo podemos hacer de otra manera. En el anexo A1 de esta norma, entonces ahí hay algunos ejemplos de estructuras que se podrían adoptar, em, que son diferentes, ¿verdad? A la estructura jerárquica que teníamos antes. Ok, entonces, en la introducción nos dice la norma que ISO 9001 requiere que se mantenga y se conserve información documentada. Entonces ya los que hemos visto la norma 9001 sabemos que mantenerse significa, y aquí lo dice y lo explica un poquito más adelante, que la información documentada se puede utilizar para compartir conocimientos. Entonces mantener se utiliza para compartir conocimiento y conservar información documentada para proporcionar evidencia objetiva. Entonces, por eso lo puse acá como se mantiene información para compartir conocimiento y se conserva información para proporcionar evidencia. Entonces, esto para apoyar el funcionamiento de los procesos y tener confianza en que estos procesos se están llevando a cabo según lo planificado. También la información documentada permite preservar conocimiento y experiencia, puede generar valor para apoyar mejora de productos o servicios. No es lo mismo que lleguemos a una empresa en los que no hay procedimiento instructivo o cualquier otro tipo de documento, a que lleguemos a esa organización y nosotros podamos mejorar lo que existe. Pero si no existe algo, corremos el riesgo incluso como organización de que la persona que venga comience a inventar y a ver qué es lo que se tiene que hacer, porque no hay como una línea base. Esta documentación te permite, casi como línea base, entonces apoyarte para la mejora de productos y servicios. Y este documento, ¿verdad? Esta nueva norma proporciona orientación para el desarrollo y mantenimiento de la información documentada. Implementación 5.1 y control de la información documentada en el 5.2. La información documentada puede referirse a las actividades totales de una organización o a una parte seleccionada de esas actividades. Por supuesto, si lo vemos desde el punto de vista de sistemas de gestión, es que depende del alcance que nosotros o que la organización haya establecido. Entonces es importante que el contenido de la información documentada se ajuste a los requisitos, ¿verdad? Que están dentro de ese alcance. Y no solamente van los de la norma ISO 9001, sino también los requisitos del cliente, bueno, cualquier parte interesada pertinente, los legales y reglamentarios aplicables. Entonces tenemos algunos otros requerimientos. Por ejemplo, tenemos muchas veces normas técnicas obligatorias y esas nos exigen una cierta documentación, procedimientos, manuales de la calidad, que aunque en ISO 9001 no aparecen como obligatorias, pero por ahí que nos van apareciendo como requisitos pues, legales o reglamentarios u otras partes interesadas pertinentes. Las organizaciones pues han estado pasando de los sistemas basados en papel a medios electrónicos, ¿verdad? Desde hace, pues en realidad hace más de 2 décadas, pero si en las últimas 2 décadas se ha venido acelerando. Y entonces ahora tenemos, por ejemplo, información documentada que puede ser en video, audio, texto o cualquier otro medio, fotografía, imágenes, ¿verdad? Y no solamente esto. Entonces el término, digamos, documento que se utilizaba en las versiones anteriores, ¿verdad? Procedimiento y demás. Entonces ya la norma como que estaban, o sea, ha abandonado, digamos, esos términos porque
La información no necesariamente tiene que estar en un texto, en un procedimiento, en un manual, en instructivos, por ejemplo, y ahora puede estar en otros medios, ¿verdad? O sea, puede haber información documentada en cualquier otro medio. Y entonces por eso el cambio en la terminología, digamos, a partir de las normas que tienen el alto nivel. Los estándares de sistemas de gestión utilizan entonces una estructura de alto nivel para fomentar el uso de sistemas de gestión integrados. Y este documento, ¿verdad? Se centra en el sistema de gestión de la calidad. Sin embargo, nada prohíbe, ¿verdad?, su uso en otras normas de sistemas de gestión. Y como ejemplo, podemos ver que ISO 9001, 14001, 45001 tienen la misma estructura, digamos, general de la documentación. 7.5, información documentada. 7.5.1, generalidades. 7.5.2, creación y actualización. Y 7.5.3, control de la documentación, control de la información, perdón, documentada. Entonces, perfectamente se podría utilizar para trabajar cualquier otro sistema de gestión. Además, lo usual es que si integramos o tenemos un sistema de gestión integrado, normalmente la parte de calidad es la que se termina quedando con la parte de control documental. Y entonces, se puede utilizar esta norma, pues, para incluso por sistemas de gestión integrado. En la versión anterior, se sugirió, ¿verdad?, una jerarquía de documentación que era manual de la calidad, procedimiento, instrucciones de trabajo y los formularios o listas de verificación. Que lo copié yo de la versión anterior. Manual de la calidad, procedimiento, instrucciones. Y decía que en cualquiera de estos tres niveles, pues se podían aplicar formularios y listas de verificación. Entonces, esa era una forma de poder documentar tu sistema, llevarlo más o menos ordenado, pues, ahí. Este documento, ¿verdad?, no prescribe una jerarquía en particular, sino refleja la capacidad de medios electrónicos para organizarse de diferentes maneras. Y vamos a ver un poquito sobre lo que habla, entonces, en los anexos la norma. Entonces, también, aunque no se requiere manual de la calidad, ¿verdad? Y que ya lo había mencionado antes, pues es posible de que hayan otros requisitos legales que te especifiquen que hay que tener un manual de la calidad o un procedimiento documentado. Y por lo tanto, habría que tenerlo porque hay que cumplir con la parte legal y reglamentaria aplicable. En parte del alcance, ¿verdad? Es proporcionar orientación para el desarrollo y mantenimiento de la información documentada para el sistema de gestión de la calidad, ¿verdad? Adaptado obviamente a necesidades específicas de la organización. No todas las organizaciones están en el mismo sector, los mismos requisitos legales o de clientes, y obviamente hay que establecer un sistema de gestión de la calidad y sistema de gestión documental, pues, acorde a esas especificaciones. Y también se puede utilizar para apoyar otros sistemas de gestión, por ejemplo, ambientales, de seguridad y salud, etcétera. En el texto, pues, se menciona principalmente como referencia normativa a la ISO 9000, que es los fundamentos y vocabulario. Por tanto, en la parte de términos y definiciones, vamos a tener que principalmente se utiliza la norma ISO 9000 2015, y también es posible que se utilice, digamos, la plataforma ISO, donde tiene, digamos, un repositorio de términos y definiciones comunes que se utilizan para cualquiera de las normas ISO. Y también la que tiene Electropedia, pues el IS, pues que está en esa página web también. En cuanto a los términos y definiciones que presenta la norma, solo son tres: instrucción de trabajo, por ejemplo, descripción detallada de cómo realizar tareas, eso estaba también dentro de la versión anterior. Formulario, que también se le llama en muchos países formato, ¿verdad? Información documentada que debe mantenerse y utilizarse para registrar los datos requeridos por el sistema de gestión, ¿verdad?, de la calidad. Y un formulario dice que se convierte, en la nota, ¿verdad?, en información documentada que se va a conservar, es decir, un registro, o lo que se llamaba, pues, un registro cuando se introducen datos. Y flujos de trabajo, ahora, que es un término que se acaba de introducir, que es serie de actividades necesarias para completar una tarea. Si ese flujo de trabajo se lleva a cabo parcial o completamente sin interferencia manual, es decir, sin hacer ese paso a paso, digamos, actividad por actividad, sino que automático, ya sea un programa, un software, un equipo, una máquina que automatizada, pero esa máquina automatizada definitivamente realiza una serie de tareas, ¿verdad?, en secuencia. Por lo tanto, puede ser un flujo de trabajo automatizado. Em, Generalidades, ¿verdad? En generalidades, la norma habla sobre, primero, la estructura, ¿verdad? La información se puede estructurar y crearse de diferentes maneras, que eso ya habíamos hablado. Decía que hay que tener en cuenta, pues, diferentes requisitos de parte interesada,
Y la estructura de la información documentada en el sistema puede describirse en una jerarquía. Entonces, vos podés definirla y determinarla. Si querés seguir utilizando la jerarquía que habíamos hablado, manual, procedimientos instructivos, ¿verdad? Y los formatos o los registros. em, Esa estructura, entonces te puede funcionar, pero también existen otras estructuras que se pueden adoptar. Y vamos a verla también más adelante. Entonces, esas estructuras facilitan distribución, mantenimiento y comprensión de la información documentada, entenderle bien cómo es que está estructurado nuestro sistema documental y lo que decía que los sistemas electrónicos proporcionan pues, opciones adicionales. En el anexo A pues están en los ejemplos de estructuras de información documentada ahora y las organizaciones pequeñas que pueden elegir una estructura pues simplificada para satisfacer sus necesidades. Como la mayoría, cada quien es el que establece la mayoría de las cosas, pues en la norma ISO 9001 te dice qué es lo que hay que hacer y cada organización, de acuerdo a sus propias necesidades, ¿verdad? Y recursos, entonces establecerá cuáles van a ser los métodos con los que va a estar trabajando. El tipo y alcance de la información documentada necesaria para el sistema debe basarse en un análisis de los procesos y puede diferir de una organización a otra. Por ejemplo, el tamaño, la complejidad, la madurez, las competencias de las personas, entre otras cosas. Puede que eso, por ejemplo, incluyendo el alcance, haga que necesitemos mayor cantidad de documentación, ¿verdad? Para nuestro sistema de gestión o mayores niveles también de documentación como tal. Algunos ejemplos, decíamos, del anexo A1 de estructuras, digamos, de información documentada, puede ser por tipo de información documentada. Por ejemplo, podríamos dividirlo en política de la calidad, objetivos de la calidad, manual de la calidad, procedimientos, flujos de trabajo automatizado y podríamos llamarle como este un tipo. En todo caso, podríamos ver como que si fuésemos a codificar, ¿verdad? La documentación que hay que identificarla de alguna manera y usualmente lo hacemos por medio de codificación, podríamos tomar en cuenta, digamos, este tipo de estructura para decir, estos son un tipo de documento. Por supuesto que existen algunos otros todavía adicionales como, por ejemplo, los descriptores de puestos, ¿verdad? Entre otros, pues los planes, ¿verdad? Que por aquí aparecían, pues especificaciones también son otros tipos de documentos, requisitos. Entonces se pueden tomar en cuenta diferentes, digamos, formas de clasificar los tipos de documentos y la organización pues puede tomar en cuenta esto para facilitar o mejorar la comprensión pues en cuanto a los documentos. Definiciones, ¿verdad? Información documentada. em, en la información documentada, por ejemplo, en los manuales o en los procedimientos o en los instructivos o en los tipos de documentos que tenemos, entonces es posible tener una sección que se llame definiciones o términos y definiciones, ¿verdad? Eso va a ayudar a mejorar la comprensión. No en toda organización y no en todo país, por ejemplo, se utiliza una palabra de una manera específica. Y entonces, aún en un mismo país o en una misma ciudad, puede que una empresa determinada puedan llamarle a un tipo de documento un vale, por ejemplo. Y ese vale, yo no puedo entender qué significa, pero si le pregunto a la organización, aquí un vale es, por ejemplo, una orden de producción o algo así. Pues entonces, em, el incluir las definiciones, ¿verdad? Entonces te puede ayudar a mejorar esa comprensión. Y hay que considerar entonces incluir términos, por ejemplo, y definiciones, como lo establece la norma ISO 9000 y podemos trabajarlo y jalarlo, digamos, de ahí y pasarlo a un documento, un procedimiento instructivo manual. O podríamos también del diccionario traerlo y poner las definiciones. También el significado puede ser algo muy específico que se entiende así en la organización. Entonces, estos tres elementos son los que te pueden servir para llegar a definir o determinar pues, cuál es la definición, digamos, de un término muy particular. Em, entonces se pueden utilizar diferentes tipos de terminologías pues, en diferentes tipos de organizaciones. La información documentada en cuanto a contenido, ¿verdad? Debe incluir lo siguiente. Teníamos los requisitos, ¿no? De la norma 9001 que nos estamos centrando y por lo tanto sería uno, por ejemplo, el alcance que está descrito en el 4.3 como que hay que mantenerlo como información documentada, la política de la calidad que está descrito en el 5.2 que hay que mantenerlo como información documentada, los objetivos de la calidad también que hay que mantenerlos como información documentada y la información que la organización determinó como necesaria para apoyar el funcionamiento del sistema de gestión y sus procesos. Eso está en el 4.4, ¿verdad? De la norma ISO 9001-2015.
Hay gente que decía que hay más mantener dentro de la norma, pero ustedes pueden ya aclararse un poco más con lo que te da la norma 10.013/2021. Entonces, estos son los 4 elementos, las 4 partes en la norma donde aparece mantener información documentada, y esto es lo que se tiene que trabajar como información documentada, a mantener. Y por otra parte, la información documentada que debe conservarse, es decir, registro, aquellas que tienen que aportar pruebas de resultados obtenidos, ¿verdad? Y fungir, digamos, como eh, evidencia objetiva. En el caso de la información que la organización determinó como necesaria para apoyar los procesos, ahí es donde se abre un gran abanico, ¿no? De cosas, porque evidentemente un proceso podría tener un procedimiento, ¿verdad? Múltiple instructivo, ¿verdad? O uno o más o instructivos, puede tener uno o más formatos, ¿verdad? Que se van a convertir en registro. Puede tener planes, puede tener flujogramas, puede tener diferentes tipos de documentos. Entonces, esto, por ejemplo, se puede detallar un poquito pues, más adelante. Por ejemplo, el manual de la calidad, organigramas, mapas de procesos, diagramas de flujos de procesos, descripciones de procesos. Todo esto son tipos de, por ejemplo, de documentos, procedimientos e instructivos, flujos de trabajo automatizados o flujos de trabajo pues normales, especificaciones de productos o servicios, comunicaciones internas y externas, por ejemplo, las que se van por correo electrónico, los comunicados como tal, también los mensajes por WhatsApp y demás, planes, horarios y listas, formularios, listas formularios y listas de verificación, información documentada de origen externo. Todo eso es lo que puede estar dentro del 4.4.2, ¿verdad? De la norma ISO 9001-2015. Acá te lo detalla mucho mejor, ¿verdad? La norma 10.013 y también de lo que lo hacía la norma ISO 10.013/2001. Y en la norma más adelante se explica sobre cada uno de estos elementos que están ahí. De la información documentada puede estar en cualquier tipo de medio, como papel, electrónico, fotografía o muestra física, perdón. Entonces, sabemos que ahora ya no cabe como utilizar pues, el término documento, ¿verdad? Porque ahora la información puede ser un procedimiento, puede estar en un video estilo YouTube, ¿verdad? O puede ser un audio, ¿verdad? Entonces, obviamente los medios electrónicos traen bastantes ventajas, por ejemplo, acceso más fácil, ¿verdad? Control más fácil de los cambios, distribución inmediata y controlada, recuperación y retención, ¿verdad? Frente al papel o otros medios físicos de manera pues más ágil también. El propósito de la información documentada, ¿verdad? Comunicar la información, ¿verdad? Servir de evidencia en la consecución de objetivos o actividades realizadas, intercambio de conocimientos, preservación del conocimiento y descripción del sistema de gestión de la calidad de la organización. Beneficio: demostrar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, lo hacemos a través de la documentación. Proporcionar información a grupos multifuncionales para que puedan comprender mejor las interrelaciones, ¿verdad? Comunicar el compromiso de la organización con la calidad, ayudar a las personas a comprender mejor su papel dentro de la organización, facilitar la comprensión mutua entre los diferentes niveles de la organización, proporcionar pruebas objetivas de que se han alcanzado los requisitos específicos, abordar, ¿verdad?, los riesgos y oportunidades para mejorar el rendimiento de la organización, la conformidad con el producto también, proporcionar conocimiento organizativo, ¿verdad? Y decíamos como, incluso como línea base hasta de competencia. Y uno se puede entrenar, llega a una organización y puedes leer los procedimientos instructivos y todo esto, y pues te sirve de entrenamiento y te sirve para mejorar tus competencias dentro de la organización, sobre todo cuando estamos llegando. Y te sirve también como línea base para la mejora, decíamos. Indicar también cómo se deben hacer las cosas para cumplir con los requisitos, demostrar a las partes interesadas las capacidades dentro de la organización para cumplir con los requisitos de ellos, proporcionar requisitos para proveedores externos. Nosotros establecemos las reglas del juego en un ISO 9001 y las vamos a dejar documentadas y se las presentamos a los proveedores y le decimos, esto es lo que se necesita cumplir para ser un proveedor, no sé, NSA, por ejemplo, o un proveedor nuestro. Em, Proporcionar una base para auditar y evaluar la eficacia y la idoneidad continua del sistema de gestión. Definitivamente necesitamos esos documentos, procedimientos instructivos y demás para realizar pues, esa auditoría y ver el cumplimiento, ¿verdad?, de los requisitos como tal. En el 4.2, entonces ya aquí habla bastante entrando, digamos, en los temas de la norma, y aquí estaba la información documentada a mantener. Decíamos alcance, ¿verdad? 4.3, política 5.2, objetivo 6.2 y la información de los procesos, que sería el 4.4. Entonces acá, primero, en cuanto al alcance,
Dice que debe documentarse en función del límite y aplicabilidad. Eso aparece en la norma 9001, ¿verdad? Esos dos cosas hay que trabajarlas. El ámbito, ¿verdad?, del sistema de gestión puede incluir toda la organización, funciones específicas identificadas de la organización, secciones específicas identificadas de la organización, una o varias funciones de un grupo de organizaciones. Puede ser que haya como varias sucursales. Ellos quieren solamente implementar, a lo mejor, o comenzar solamente por una sucursal de una ciudad específica, ¿verdad? O un área específica. Yo hasta como proyecto piloto lo podría tomar. La norma trae esa flexibilidad en cuanto a que no es necesario implementarlo en toda la organización. Podemos hacerlo en partes de la organización. Entonces, ese alcance, pues, es decisión estratégica de la alta dirección. El ámbito de aplicación debe indicar los tipos de productos y servicios cubiertos, ¿verdad? Y si es necesario, debe justificar cualquier requisito de la norma pertinente que se determine como no aplicable, ¿verdad? Porque de pronto decimos, si mi alcance es más chiquito, es posible, en muchos casos, de que hay algunos numerales de la norma que no te apliquen, ¿verdad? Pero obviamente a mayor alcance, mayores probabilidades de que te apliquen toditos los requisitos, y si se deben de aplicar todos los requisitos, sí es posible aplicar esos requisitos y no tratar de capearnos por ahí. El alcance del sistema debe basarse en la naturaleza de los productos, sus procesos operativos, las cuestiones planteadas al establecer el contexto y los requisitos de la parte interesada pertinente, los resultados del pensamiento basado en riesgos, consideraciones comerciales y requisitos contractuales, legales y reglamentarios. Podríamos, en todo caso, desarrollar un instructivo para establecer el alcance, si quisiéramos, ¿verdad? Porque tal vez no estamos obligados a eso. Sí, deberíamos de tener establecido cuál es el alcance bien claro. Y podríamos tomar en cuenta entonces algunas de las orientaciones que están acá o en la norma 9001-2015 para desarrollar eso. Y luego tener como resultado el alcance que sería el que vamos a tener para nuestro sistema. Em, y ese alcance, esta parte, ¿donde normalmente la podríamos cubrir? En un proceso de planeación estratégica, el cual, así como revisa la misión, la visión, los valores, por ejemplo, de manera periódica, a lo mejor una vez al año, podría revisar el alcance de manera periódica, una vez al año también, de forma establecida, y analizar si se amerita, ¿no?, ampliar o reducir, o sea, cambiar el alcance. Y si ameritara, entonces tendríamos que hacerlo. ¿Y cómo lo hago? Podría hacerlo de acuerdo a un instructivo, al instructivo para determinar el alcance. Eso, pues, no es obligatorio tener el instructivo, pero sería lo mejor o lo ideal. Y acá una ejemplificación, digamos, de lo que se tendría que establecer. Límites, por ejemplo, sitios, ¿verdad? Si va a ser toda la organización, ¿verdad? O solamente un sitio específico, una oficina específica, una sucursal específica, una planta de producción específica, y qué productos o servicios de ese sitio estarían cubiertos. Puede ser que en el sitio A tendría unos productos, pero en el sitio B tengo otros productos y puedo tener alcances distintos en cada uno de estos, pues, o algunos límites, pues, diferentes. Y la aplicabilidad, obviamente, serían numerales no aplicables. Por ejemplo, muchos se estilan, ¿no?, el 8.3 de diseño y desarrollo, ¿verdad? Y la justificación del por qué, ¿verdad? Entonces, eso se debería de poner igual si hay otros numerales adicionales, pues, que no son, o no se consideran aplicables, pues incluirlo. Como suele ser la mayoría, también establece 7.5.1, 715, perdón, del tema de los recursos de seguimiento y medición. Pero eso obviamente depende del alcance que se haya establecido. Si va a ser aplicable o no, muchas cosas, depende de los límites primero. Política de la calidad. La política ayuda a la organización a involucrar a su gente en la cultura de la calidad. Establece los compromisos de la organización en cuanto a temas de calidad. Tiene que estar alineado a la dirección estratégica, la misión y la visión de la organización. Acá te lo especifica, la norma habla como más codificado y te habla sobre que tiene que ser, digamos, acorde a el propósito que sería la misión, a la dirección estratégica de la organización y al contexto. Y entonces aquí ya por lo menos te lo pone un poquito más en español, ya te dice, es a la visión, a la misión de la organización. Por lo tanto, no debería ser una política copy-paste de cualquier otra. Por ejemplo, estamos comprometidos con la mejora continua, ¿verdad? Y con el cumplimiento de los requisitos aplicable al sistema de gestión. Eso lo copio y lo se lo pego a cualquiera y cualquiera le aplica, ¿verdad? Sin embargo, tiene que decirme con quién, con respecto a quién es mi cliente, por ejemplo. Obviamente eso sale de la misión o la visión. Y
cuál es mi servicio, o sea, en qué tipo de servicio estoy comprometido yo y de qué forma estoy comprometido. Y proporciona pues un compromiso verificable. Entonces, ¿cómo se hace cumplir esto? Bueno, se tiene que bajar a objetivos, ¿verdad? Y es la siguiente parte. La política puede ser muy bonita, muy inspiradora y todo, pero las personas pueden decir, mira, ¿cómo es que esta empresa dice que está comprometida con esto, y vieras lo que me hicieron o lo que trataron o la forma de tratar a las personas y tal cosa y no sé qué? Y entonces, para que la política no sea pura filosofía, pues hay que bajarla a objetivos. Cada compromiso ahí tiene que ser un objetivo de la calidad y ese objetivo de la calidad va a tener que tener un plan. Y estos objetivos tienen que estar aparte, alineados a la dirección estratégica, bueno, los riesgos y oportunidades y los requisitos. De los riesgos y oportunidades me puede salir algo que se va a convertir en un objetivo también, igual por la parte de la dirección estratégica. Información documentada necesaria para el sistema de gestión. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la organización tiene que determinar el tipo y alcance de la información documentada, obviamente para sus procesos, que decíamos que pueden ser N cantidad de instructivos o procedimientos o formatos, eso hay que determinarlo para cada proceso, qué documentación es necesaria para cada proceso, ¿verdad? Los medios de comunicación, ¿verdad? Para comunicarse con los usuarios, todo eso se tiene que establecer dentro de los procesos 442, ¿verdad? Inciso A. Y la organización debe decidir qué términos utiliza para su información documentada. Entonces, acá se pueden utilizar, dice, términos como procedimiento, instrucción de trabajo, manual de la CRE, pero la organización no está obligada, digamos, a utilizar los propios términos que están aquí. Por ejemplo, a veces uno puede decir SAC, como incluso hasta abreviaciones como solicitud de acción correctiva, y SAC puede ser sistema arancelario pues, centroamericano. Entonces, puede significar otras cosas. No está obligado a adoptarlo, puedes cambiarlo, pero tenés que determinarlo y definirlo en la parte que decíamos de definiciones, ¿verdad? Para mí es lo que significa esto, es esto. Entonces, establecerlo en cada una de la información documentada que tendríamos. Ok, en cuanto a la documentación que podrían tener mi sistema de gestión y los procesos, manual de la calidad, ¿verdad? Hay muchas formas en las que se puede documentar el sistema, pero el manual de la calidad, que ahora no es obligatorio, sí nos puede servir incluso para inducción o para mostrarle a clientes y otras partes interesadas cómo trabajamos nosotros con respecto a la calidad. Y decirle, nosotros tenemos este sistema de gestión de la calidad y funciona de esta manera y tenemos estos procesos y estos controles y demás. Entonces, se puede utilizar de manera pues, voluntaria, pero también decimos que otras normas podrían especificarnos que necesitamos un manual de la calidad, una norma específica, pues, del sector, digamos. En una pequeña empresa dice que se podría documentar todo dentro de un manual de la calidad, pero por supuesto, ya empresas más grandes eh, no van a querer que una persona conozca sobre todo los procedimientos, todos los procesos, todo completo. Entonces, usualmente el manual de la calidad casi siempre hace referencia a procedimientos o a otros tipos de documentaciones con las cuales se cumple con digamos, con alguna buena práctica de la norma, pero no se estira trabajar todo en un solo manual. Sí he visto una empresa en la que se ha hecho, y una empresa súper pequeña, 8 trabajadores, y todos eran familia, pero evidentemente sé que a medida que iban a ir creciendo, iban a tener que ir separando las cosas porque no van a querer que todo el mundo sepa sobre todo. Las multinacionales que tienen unos alcances bastante grandes podrían tener la necesidad de tener diferentes manuales, ¿verdad? De la calidad según pues el tamaño de la organización. Entonces, em, la información de la organización dice que se podría incluir dentro del manual de la calidad y habría que verlo. La mayoría de las organizaciones o muchas organizaciones sí incluyen esta información, ¿verdad? Nombre, ubicación, obviamente, el contexto, medios de comunicación, términos y definiciones específicos dentro del manual. Eso, pues, también ahora pues, es bastante opcional. En la versión anterior era obligatorio tener un manual. No era obligatorio tener esta parte, pero sí la versión anterior de la norma 10.013-2001 sí te decía que podría incluir esto. Y la mayoría, pues, mucha gente trabajaba, pues, un poco de esa manera. También se puede incluir información adicional como la línea de negocio, una breve descripción de su antecedente, historia, tamaño, ¿verdad? Y demás. Entonces, ese manual proporciona una descripción del sistema, de manera general, cómo estamos trabajando.
la descripción de los procesos y sus interrelaciones, ¿verdad? O una referencia a ellos. Eso usualmente también lo tenemos dentro del manual. Tal vez no escribimos completamente los procesos, pero hacemos la referencia la mayoría de las veces hacia ellos. Entonces, en las grandes organizaciones, los procesos pueden vincular las áreas, ¿verdad?, funcionales de la organización, y la organización debe documentar un sistema específico de gestión de la calidad siguiendo la secuencia del flujo de los procesos o cualquier secuenciación adecuada de la organización. Entonces, es posible, ¿verdad?, que algunos quisieran, ¿verdad?, y sería bueno, tal vez, como dice la norma acá, que realicen referencias cruzadas entre el estándar seleccionado y los procesos. Em, Digamos que a la hora que se audita la organización, no se audita por numeral de la norma, se audita por proceso. Entonces, los procesos son los encargados de hacer cumplir las buenas prácticas que están dentro de la norma. Entonces, para cada buena práctica dentro de la norma ISO 9001, siempre hay un proceso que lo hace cumplir. Entonces, esta es la parte en la que la norma nos dice, podría ser útil hacer esas referencias cruzadas para saber, entonces, por ejemplo, el 4.1 de contexto, y que hablamos de determinar cuestiones externas e internas, ¿en qué proceso se hace cumplir eso? ¿Qué proceso es el que determina esas cuestiones externas e internas? Bueno, un proceso de planeación estratégica. Ok, entonces, ahora 4.2, y así vamos trabajando cada uno de los requisitos de la norma, viendo y podemos establecer, y eso nos va a permitir tener un mayor control, hasta servir de checklist de que tenemos todo cubierto. Y a la hora de realizar la auditoría, pues podemos ver más fácilmente pues, cómo se cumple la norma y realmente cuáles son los procesos necesarios para poder cumplir con los requisitos de la norma. Son esto y esto, porque estos son los que hacen cumplir cada uno de estos requerimientos. Entonces, em, organigramas, ¿verdad? Los organigramas suelen ser representaciones gráficas de roles, responsabilidades y autoridades e ilustran para cómo fluyen esos roles, responsabilidades y autoridades. Usualmente los utilizamos pues para, em, digamos que evidenciar cómo están establecidos los roles y responsabilidades, ¿verdad? ¿Quién se encarga de qué cosa? Y eso es una parte, ¿verdad? Por ejemplo, para verlo de manera más gráfica, más fácil, una mayor comprensión. Evidentemente ahí no está todo el detalle, pero es una forma de ir cumpliendo pues, y de representarlo. Los otros son pues descriptores de puesto y digamos los procedimientos y otros elementos adicionales. Mapas de procesos, diagramas de flujos de procesos o descripciones de procesos. El mapa identifica los procesos. Por ejemplo, si teníamos aquella tabla de referencia que decíamos cada requisito de la norma, qué proceso lo hace cumplir, al final, si lo utilizamos como diagnóstico, eso me va a permitir saber cuál es el listado, cuáles son todos los procesos necesarios y eso los puedo, entonces, describir visualmente mediante un mapa de procesos. Es una forma de cumplir. No es obligatorio tener un mapa de proceso, pero la norma te pide la secuencia de interacción. Esto sí es obligatorio y esa secuencia de interacción se puede demostrar a través de un mapa de proceso. También se podría a través de una tabla de correlaciones de procesos, por ejemplo, en Excel o algún otro software. Pero obviamente el mapa de proceso es la mejor manera de trabajarlo o es la mejor práctica, digamos. Un diagrama de flujo de proceso es una descripción visual del proceso, ¿verdad? O procedimiento. Entonces, el procedimiento básicamente especifica cómo se desarrolla un proceso, ¿verdad? Y el flujo es como un resumen, digamos, del procedimiento. Y entonces, esos diagramas de flujo pueden estar dentro del procedimiento o puedes tenerlo documentado aparte, como un tipo de documento, digamos, o un tipo de información, perdón, documentada, ¿verdad? Para la organización. Entonces, obviamente muestra los pasos, ¿verdad? De un proceso de principio a fin. Y tenemos también los descriptores de proceso, o muchos se le llaman fichas de proceso o tablas de planificación de proceso, ¿verdad? Entonces, son descripciones, ¿verdad? De un proceso, explican, ¿verdad? Los procesos de manera pues, más detallada. Usualmente esto lo vamos a ver que tienen que alinearse mucho con el 4.4 de la norma donde se detalla, ¿verdad? De qué debe contar un proceso y las descripciones o los fichas de proceso, ¿verdad? O caracterizaciones de proceso. Entonces explican entonces cómo se van cumpliendo y cómo están establecidas, digamos, esas
esas buenas prácticas para la gestión de procesos que están en 4.4. Procedimientos e instrucciones de trabajo, ¿verdad? Decimos que en este caso, la estructura y el formato de estos procedimientos tiene que ser definidos por la organización. Y eso puede ser texto, diagramas de flujo, ¿verdad? Flujos de trabajo automatizados, tablas o una combinación de lo anterior o cualquier otro método. Entonces, yo podría bien tener, en lugar de un procedimiento así como texto, un flujo de procesos, ¿verdad? O un flujo de trabajo. Me puede servir a mí de esa manera. Puede ser como tablas también. Y entonces no hay un requerimiento específico de una estructura que tengas que tener, salvo lo que te dice la norma que debe tener una identificación, ¿verdad? Única. Em, Tiene que tener pues su nombre, ¿verdad? Como tal, la descripción como tal, pero la estructura la puede definir la organización. Entonces, se han visto procedimientos incluso en una sola página, súper cortos, o procedimientos como te lo recomendaba la versión anterior de la norma, que trabajaba, por ejemplo, cuál es el alcance de este procedimiento, cuál es el propósito, cuáles son las responsabilidades, ¿verdad?, dentro de este proceso, y todo eso, y hasta después comienza la descripción del proceso, y después viene la referencia, y después todo eso. Eso es parte, digamos, opcional, pues. Entonces, los procedimientos deben de contener la información necesaria para llevar a cabo adecuadamente las actividades que comprenden el proceso y hacer referencia a cualquier requisito para conservar información documentada, ¿verdad? Y deben identificarse, ¿verdad? De forma única, algún código, un sistema de codificación, como tal, pues, u otro. El nivel de detalle, pues, puede variar, decíamos, dependiendo de la complejidad de las actividades, riesgo y oportunidades, los métodos utilizados, entre otras cosas. Independientemente del nivel de detalle, dice que deben de considerarse algunos aspectos como definir las necesidades de la organización, describir los procesos en términos de texto u otros métodos, describir lo que se debe hacer, ¿verdad? Describir los controles de los procesos y las actividades identificadas, abordar los riesgos y oportunidades, definir los recursos necesarios, definir la información documentada interna y externa, las entradas y salidas, ¿verdad?, requeridas, y las mediciones a tomar y criterios a aplicar. Sobre todo hablando acá de las fichas de proceso o las caracterizaciones o la descripción de proceso. Para los procesos en general, habría que establecer todos estos elementos, ¿verdad? Y esos elementos van a tener que ser descritos en procedimientos, instructivos, eh, formato o cualquier otro, digamos, tipo de documentación. Entonces, los procedimientos documentados deben de referirse a instrucciones o instructivos de trabajo, ¿verdad? Entonces, decíamos, los procesos están formados por actividades. Una actividad, entonces, se puede detallar en un instructivo o una instrucción. Por ejemplo, si yo tengo un proceso de empaque, ¿verdad? Y antes de comenzar a empacar, digamos que más bien una de las primeras actividades dentro del proceso de empaque es, por decir algo, verificar los equipos de seguimiento y medición, por ejemplo, la balanza, hacer una verificación. Entonces, esa actividad que puede ser una nada más dentro de mi flujo, ¿verdad? O dentro de mi procedimiento, esa actividad específica puede necesitar un mayor grado de detalle, ¿verdad? Y esa la puedo especificar en un instructivo. Entonces, a la hora que trabajo el procedimiento, podría decir, entonces, que el operador o la persona, ¿verdad?, va a realizar la verificación de acuerdo a lo establecido en el instructivo o en la instrucción de trabajo, tal, tal. Y entonces, allí puedo hacer referencia, como nos dice la norma, a esas instrucciones de trabajo, que son actividades específicas que se detallan, ¿verdad?, en instrucciones o instructivos de trabajo. Entonces, los procedimientos normalmente describen un proceso y el proceso se cruza en diferentes, o sea, interactúan diferentes personas de diferentes departamentos o áreas. Entonces, esa es parte de la diferencia por ahí. Deben de elaborarse y mantenerse instrucciones de trabajo documentadas cuando los resultados previstos de la actividad se vean afectados negativamente por falta de tales instrucciones. O sea, que si tengo un riesgo alto, ¿verdad?, de que las personas puedan fallar al realizar una actividad, por ejemplo, esa de verificación, y el procedimiento dice, lo primero que hay que hacer es verificar, digamos, las balanzas. Pero si no digo cómo se hace, posible de que no lo hagan bien. Y entonces allí ya puede haber un riesgo bastante alto y digo, es necesario mejor esta actividad específica describirla en una instrucción de trabajo. Entonces, esas instrucciones, ¿verdad?, de trabajo se pueden preparar de diferentes maneras. Ahora, normalmente las instrucciones, ¿verdad?, que son como más flexibles que los procedimientos. Los procedimientos podríamos estructurarlos,
mientras que las instrucciones puede variar, ¿verdad? La forma de estructurarla, porque hemos visto instrucciones, por ejemplo, para lavado de manos al entrar a la planta y la que es nada más imágenes y está el paso a paso que está ahí para hacer un correcto lavado de las manos y es en un formato tal vez A3 o un tipo de formato bastante más grande, mientras que los procedimientos pueden tener un formato ya preestablecido, ¿verdad? Que es ya una estructura en la que definimos qué es lo que va a llevar. Y los instructivos pueden ser de diferentes formas, hasta pueden ser videos, ¿verdad? Y otros. Entonces, no necesariamente pues es tener una estructura rígida y decir, un instructivo tiene que tener esta y esta y esta y estas secciones, ¿verdad? Un poco muy similar pues, a los procedimientos. Entonces, cada vez se va viendo un poco más la flexibilidad pues, en esa parte. Em, en cuanto a instructivo, y también eso aplica mucho a los formatos. Las instrucciones deben de proporcionar detalles de cómo se realizan tareas, ¿verdad? Algo muy, muy particular, y deben estar en orden o secuencia de las operaciones. Reducir, te sirve, ¿verdad? Para reducir la confusión y la incertidumbre y debe establecerse, mantenerse como corresponde, pues, las instrucciones. Un procedimiento documentado, una instrucción de trabajo debe definir cualquier necesidad de conservar información documentada y cualquiera de las dos te va a llevar a que a lo mejor hay que llenar algún registro, ¿verdad? Algún formato como tal que se convierte en registro. Y los formularios se tienen que utilizar, se tienen que identificar pues según corresponda. Todos tienen que tener alguna identificación única, que eso sí lo establece la norma ISO 9001. En el caso de flujos de trabajo, ¿verdad? Automatizados, decíamos que hay flujos de trabajo que los pueden realizar ahora los robots, ¿verdad? O los equipos o las máquinas, ya de manera unas secuencias que van bastante seguidas y un orden obviamente pues lógico y se tiene que diagramar pues entonces cuáles son esas actividades que se realizan. Entonces, normalmente estos flujos de trabajo pues te ayudan para reducir errores. Puede ser un software también en el que de pronto se te va guiando y se abren como, puede ser, digamos, automatizado o semiautomatizado en el que de pronto hay interacción humana y el software te pregunta, ¿qué hago? ¿Esto o lo otro? Y entonces te da opciones. Entonces vos marcas esto, ¿verdad? Y después te va a preguntar sobre otro tema y entonces la persona que está ahí tiene que ponerlo. Entonces existen menús desplegables y algunos otros elementos pues dentro de esos flujos de trabajo que permiten incluso reducir pues los errores, sobre todo cuando ya están especificadas ciertas cosas. ¿Es esto o es lo otro? Y las personas no tienen el campo en blanco que pueden escribir o hacer cualquier otra cosa. Em, entonces, no voy a entrar tanto detalle porque aquí habla bastante sobre los flujos de trabajo y las partes constituyentes y en qué momentos pues, se puede utilizar, pero pues ahí tienen bajo la norma un poco pues para poderlo ir, para poderlo ver pues, un poco más a detalle. Entonces, estos flujos, ¿verdad? Normalmente comienzan pues con un disparador, un iniciador, un trigger, un detonante, ¿verdad? O un recordatorio automatizado que te manda pum, una alerta y te dice, bueno, hay que hacer esto, hay que revisar esto, ¿verdad? O hay que hacerle seguimiento a tal cosa. Y entonces, esos son los tipos, digamos, de flujos de trabajo. Algunos automatizados, otros semi-automatizados, pero que ya van ayudando, digamos, a la organización a que no se le olviden algunos temas y también de que no se cometan pues, errores, incluso hasta de digitación y demás. En el caso de las especificaciones de productos y servicios, son otros tipos de productos que también podríamos tener su propio tipo de codificación, ¿verdad? Y algunos ya lo hacían antes y ahora esta norma pues ya te especifica que sí hay otros tipos de documentación como esta y podrías tener como cuando codificamos y decimos PR para procedimientos, ¿verdad? O IT para instructivo o MN para los manuales. Entonces las especificaciones también las podías incluir como otro tipo o grupo eh, de documentos pues, que hay que tener. Normalmente estos van a brindarte información sobre los requisitos para los productos, los que se han establecido, ¿verdad? Para los productos y servicios. Y te sirven para actividades distintas, como por ejemplo liberación, ¿verdad? O primero, pues para planificar y hacer y determinar, pues, que ha incluido las necesidades y las expectativas dentro de esas especificaciones. Comunicaciones internas y externas son otros tipos de documentos que se utilizan bastante, ¿verdad? Y que a veces no se controlan como se debería de ser. Entonces, tenemos, por ejemplo, correo electrónico, ¿verdad? Notificaciones, informes, grabaciones, mensajes, decíamos, WhatsApp y algunos otros, que hay que determinar los de qué proceso nacen y hay que determinar cuál es el control que voy a tener para esas documentaciones. Entonces, y
sí, ¿cómo lo voy a identificar también ese tipo de documentación, pues como tal, que se genera normalmente en diferentes tipos de procesos? Planes, horarios, ¿verdad? Y listas, ¿verdad? Un plan, pues puede ser una propuesta, decíamos, detallada de cómo se llevan a cabo, digamos, unas actividades. Y los planes, pues, identifican responsabilidades de autoridades, los recursos, podemos ver un poco acerca de ello, por ejemplo, en el 6.2.2, ¿verdad? De la norma, como por ejemplo en los planes para lograr los objetivos de la calidad. Y tenemos horarios o cronogramas, ¿verdad? Y tenemos las listas. Entonces, esos son otros tipos de documentos que también se utilizan dentro de nuestro sistema de gestión y que debemos de controlar y que puede ser que si los tenemos, pues digamos que reconocidos como otros tipos de documentos, podamos facilitar también nosotros la comprensión, ¿verdad?, de las personas sobre la importancia de este tipo de documentos, pues como tal. Formularios y checklists o los formatos, ¿verdad? Formatos, formularios, ¿verdad? Em, son los que contienen los campos, ¿verdad? Los formularios para pedir a un usuario que proporcione una cierta información, ¿verdad? Y las listas de verificación son un tipo especial de ¿verdad? Formato o formulario que se desarrollan y que se mantienen para tener confianza en que se están llevando a cabo, ¿verdad? Los procesos según lo previsto. Y entonces vamos realizando pues chequeos o verificaciones con respecto a ese tipo de formatos, ¿verdad? Como tal. Entonces, estos tienen que igual que mantenerse, ¿verdad? Como información documentada y sería bueno trabajarlo igual como los tipos de documentos, ¿verdad? Y con la importancia que ellos tienen como tal. La información documentada de origen externo, ¿verdad? Que sería aquellos documentos que tal vez nosotros no desarrollamos, no elaboramos dentro de la organización, pero que son necesarios y los utilizamos. Por ejemplo, la propia norma ISO 9001, ¿verdad? O la 10013, si la llegáramos a tomar en cuenta. Entonces serían pues documentos externos, ¿verdad? Que son utilizados dentro de la organización, son necesarios. O los manuales de las máquinas, por ejemplo, que contienen información valiosa y son utilizadas por el personal. Y entonces hay que controlarlos también, identificarlos y demás, especificaciones de los clientes, ¿verdad? Dibujos, entre otros. Y entonces todo eso hay que controlarlo y habrá que establecer también cuál va a ser pues su codificación o la identificación que le vamos a dar, pues sí. Y establecer los controles que vamos a tener. Por ejemplo, para el caso de documentos como igual dibujos, podría ser de los clientes, podría ser de que más de una área necesite ese dibujo. Entonces, ese dibujo va a ser un documento necesario, pero también habrá que distribuirlo a las personas que se consideren pues, pertinentes. Lo mismo un manual, por ejemplo, de operación de un equipo. Posible que no necesite mantenimiento, pero también producción y también a lo mejor calidad. Entonces, se debería de controlar también con información documentada y hacer la distribución, pues como se estime conveniente. Además que reduce los riesgos, ¿verdad? De pérdida de esa información, pues valiosa. Em, y 4.3, ¿verdad? En cuanto a la documentación obligatoria, pues de los sistemas de gestión, es la información documentada que se conservará. Entonces, eso son evidencias, decíamos, objetivas del cumplimiento de ciertas buenas prácticas o requisitos, pues de diferentes partes interesadas, legales, reglamentarios o la norma ISO 9001. Y esta información normalmente se utiliza para tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo, ¿verdad? Según lo previsto, demostrar la conformidad con los requisitos del sistema, demostrar el rendimiento y eficacia del sistema de gestión, para cumplir con los requisitos del cliente, ¿verdad? Los reglamentarios, ¿verdad? Legales aplicables y otros de partes interesadas, pues relevante. Entonces, debe de definirse, sí, un periodo de retención para esa información documentada, así como el método de disposición final. Normalmente, ese periodo de retención quien lo define es la ley, ¿verdad? Aplicable a cada país, la regulación legal, las normas técnicas. Entonces, hay que ver qué dicen primero las normas técnicas o la regulación legal en cuanto a los tipos de documentos que nosotros tenemos o a los registros que nosotros tenemos. Entonces, por ahí ese es el primer lugar que hay que revisar. Segundo, si hay requisitos de alguna otra parte interesada, por ejemplo, un cliente me puede pedir que yo retenga la información por un tiempo determinado y ese ya es requisito del cliente. O podría haber un requisito incluso hasta de proveedores, porque a veces nosotros somos como distribuidores de una marca mundial y ese proveedor y ese fabricante mundial, para que yo sea proveedor para que yo sea cliente, para que yo sea, digamos, distribuidor de él,
Entonces me ha pedido a lo mejor que yo cumpla con unos ciertos requisitos y a lo mejor dentro de esos ciertos requisitos viene definido el periodo de retención que él quiere y necesita, ¿verdad? Que se tenga sobre cierto documento. Entonces puede ser requisitos de cualquier parte interesada pertinente y a la final si no hay uno, entonces la organización tiene que determinar cuál sería ese periodo de retención. Evidentemente tendrá que ver cuál es el riesgo, ¿verdad? De votarlo, de disponer pues, de ese registro y establecer el periodo pues, que se estime pues, conveniente. Em, Ahora, ya entrando en la parte procedimental, lo primero es la creación y actualización de la información documentada. Aquí casi como la parte de procedimiento de la parte de elaboración y control de documentos, ¿verdad? Uno nos habla acá de manera general, ¿verdad? Que las organizaciones, ¿verdad? Deben determinar la información que se aplica, ¿verdad? Al sistema. Y eso va desde lo que dice la norma 9001, pero también lo que aplica como requisito de cualquier otra parte interesada. Eso me va a permitir a mí tener un listado de toda la documentación que es requerida. Luego, realizar un análisis de las carencias, es decir, cuáles de ellas sí ya las tengo, chequeo ya los tengo, y cuáles de ellas todavía no los tengo. Y entonces voy a tener que elaborar esos documentos, pues que yo no tengo. Entonces, eso me dice, pues en resumen, ya lo paso un poquito más a detalle, ¿verdad? Y luego entonces hay que, después decía, identificar, ¿verdad? Y enumerar la documentación existente y analizarla, obtener los datos del sistema, ¿verdad? Existente, tales como los cuestionarios y entrevistas, comparar la información existente de los requisitos, ¿verdad? Para determinar cuál debe de actualizarse o mejorarse. Y esto está dentro del análisis, ¿verdad? Que decía del chequeo. Capacitar a las personas, ¿verdad? Involucradas, ¿verdad? En esa documentación. Determinar la estructura y niveles de la información documentada. Preparar la información documentada que abarque el alcance del sistema de gestión de la calidad, ¿verdad? Y analizar la información documentada para posible mejora, verificar esa información, validarla, ¿verdad? Ponerla a prueba y ver qué pasa pues, y hacer las mejoras pertinentes, revisar y aprobar esa información y liberar y controlar la información documentada, porque eso es lo paso siguiente, la parte de control. Capacitar a las personas que trabajan para el control de la organización sobre esa información documentada nueva o actualizada y conservar la información sobre la capacitación proporcionada. Actualizar la información documentada según corresponda. Esto lo ha, digamos que expandido a como estaba en la norma ISO 10013-2001, lo explica más a detalle de cómo puedes hacer para implementarlo, entonces, o ir implementando la documentación y lo puedes tomar entonces como orientación para ir siguiendo esta secuencia de paso a paso según lo que te dice esta norma guía. Ahora, en el uso de referencias, ¿verdad? Se pueden utilizar referencias, por ejemplo, documentos externos, ¿verdad? Y demás, pues, y eso te puede servir para no desarrollar tanta documentación. Es decir, si hay algún método ya preestablecido y ese método es el que vas a utilizar, no necesitas desarrollarlo vos como procedimiento, como instructivo dentro de tu organización. Podrías hacer referencia a esos métodos si ya existiera un documento formal como tal. Y entonces eso te va a permitir ahorrar algo, digamos, de tiempo. Entonces, esa referencia debe utilizarse cuando proceda, ¿verdad? Para mantener información documentada concisa. A menos que sea necesario, debe evitarse especificar el estado de la revisión de los documentos a los que se hace referencia, porque puede cambiar a veces eso, versiones y demás, y ya tendrías que estar cambiando también tus documentos. En cuanto a la responsabilidad por la creación de la información documentada, entonces debe definirse la responsabilidad. Usualmente se dice como recomendación de que el titular del proceso debería de trabajar esa información. Y de hecho lo mejor sería, ¿verdad? Que la parte de los procesos desarrolle esa información para que se empodere y también para que se genere un sentido de pertenencia y de contribución a la mejora. Yo contribuí desarrollando este documento y ahí está firmado por mí que dice elaborado por tal persona. Y entonces la parte a lo mejor de la calidad podría ser lo que es la revisión, ¿verdad? Si yo le paso la elaboración a calidad, primero voy a establecer un cuello de botella y una cantidad de trabajo que puede ser enorme dentro de una sola persona a veces o un solo departamento dependiendo del tamaño que tenga. Y por otro lado, se genera como resistencia al cambio, porque dice, me vienen a imponer, o sea, lo elaboró él y él viene y me lo viene a imponer. Entonces, por ahí habría que pues, ver y determinar la responsabilidad en cuanto al desarrollo de la información documentada.
quién apruebe, pues eso ya viene pues, muy más adelante. Identificación y descripción, ¿verdad? La organización tiene que identificar la información documentada con un identificador único. Por lo general se utiliza un código. De la organización debe considerar el sistema de identificación, ¿verdad? Adecuado a la complejidad de su sistema de gestión. Entonces, empresas más pequeñas, obviamente códigos más sencillos. Por ejemplo, la codificación más sencilla es tipo de documento este, correlativo. Por ejemplo, el número secuencial, 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, yo establezco PR como código para los procedimientos y después viene el número secuencial 01, 02, 03, 04. Esa es la forma más sencilla. Y T para instructivo y después 01, 02, 03. Y de todas formas, o sea, la identificación es única. Ahí no se me va a escapar. Y hay gente que sí quiere ver como a qué área pertenece ese documento a través de un código, pero eso se puede, pero eso ya es más como un lujo, digamos, algo que yo quisiera, pero ponerlo y de otra manera, pues. Normalmente cuando uno va a un supermercado, por ejemplo, y hay unos productos, esos productos tienen un código, y ese código a veces es 5, 4, 7, 8, D, JB, no sé qué, y tiene una cosa que, o sea, y nadie está llamando al producto por el código, ¿verdad? O identificando el producto por el código, es un código único que se espera que no se repita. De hecho, existen los sistemas de codificación internacional para código de producto. Y en el caso de la documentación, pues se tiene que establecer una identificación única. Puede ser de la forma más sencilla, ¿verdad? Si yo quisiera ver a qué área pertenece, entonces en un listado maestro de documentos, un inventario de documentos, yo puedo integrar una nueva columna en la que me especifique área. Y ahí pongo el área a la que pertenece. Y si yo quisiera ver todos los documentos de un área específica, la filtro. Y eso puede ser a través de una tabla en Excel o puede ser un software pues, para control de la documentación. Entonces, hay empresas que sí, ya como una multinacional o algo que ya sí te obligan, por ejemplo, a establecer un tipo de codificación, por ejemplo, en el que varios documentos podrían llamarse igual, solo que son de diferentes países o de diferentes ciudades o plantas o sucursales. Entonces, a veces se utilizan también esas codificaciones como 2 dígitos para el país, por ejemplo, 2 dígitos para la planta, o para la sucursal o la oficina, el sitio, ¿verdad? 2 dígitos o 3 dígitos, por ejemplo, para el área organizativa, y luego 2 dígitos para el tipo de documento, y luego el correlativo o el consecutivo 01, 0, 04. Pero eso ya de cada organización, eso lo tiene que establecer cada una de las organizaciones. Puede ser de la manera más sencilla. En formato y medio, ¿verdad? De la documentación, la organización tiene que considerar los medios de información documentados adecuados. Hay que tomar en cuenta quién es el usuario, ¿verdad? ¿Quién es el usuario? Si el usuario no sabe leer, ¿para qué voy a hacer un procedimiento en texto o un instructivo en texto? Entonces, debo de considerar entonces cuál es el mejor formato y medio para la documentación. Entonces, tomar en cuenta, ¿verdad? Cuándo, dónde, cómo y por quién se va a acceder a esa información, quién lo va a utilizar. Entonces, a la hora que yo voy a aprobar y firmar como aprobado o revisado un documento, incluso debería tener como un checklist o una verificación de que he visto que el formato y medio en el que está documentado esta información es adecuada para el usuario, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. En cuanto a revisión y aprobación, entonces la organización debe controlar la revisión y aprobación para garantizar que sea adecuada, ¿verdad? Para su uso. La divulgación de la información debe de ser aprobada por el personal autorizado y debe conservarse, ¿verdad? Como evidencia de la aprobación. No solamente, pues, a veces las gerencias de empresas pequeñas o familiares quieren aprobar todo tipo de documentos, ¿verdad? Pero también a medida van creciendo, pues se van dando cuenta que es como demasiado. Y otra usual es que el jefe de área, el jefe de cada área aprueba la documentación de un área específica. Si hay un documento que es más em, general o que cubre toda la organización, entonces esos son aprobados o de importancia alta, esos son aprobados por la gerencia general. Em, en cuanto a la documentación esté aprobada, se debería de comenzar a divulgar, a distribuirse, ¿verdad? Y debe conservarse, obviamente, información documentada sobre la aprobación. En caso del control de la documentación, uno de los temas que habla dentro de las cosas que enumera en norma 9001 es la disponibilidad. Entonces, la información documentada debe estar disponible para su uso y cuando sea necesario, ¿verdad? Por las personas, no tiene que estar engavetada o en una sola computadora, tiene que estar disponible para la persona que lo tiene que utilizar, ¿verdad? Y tenemos que asegurarnos, pues, que eso funciona de esa manera.
En cuanto a protección, evidentemente que siempre hay sus medidas y siempre hay sus cosas que hay que tener en cuenta. La competencia incluso podría querer robar información a través de tus propios colaboradores, ¿verdad? O de diferentes medios, ¿verdad? Entonces hay que protegerse, tanto digital como de manera física. Entonces esa información tiene que protegerse adecuadamente, ¿verdad? También para el tema de elegibilidad y accesibilidad y evitar pérdida de confidencialidad, ¿verdad? El uso inadecuado o pérdida de integridad. Por acá que la norma también ahora, por el tema digital que ha venido aumentando, te recomienda también que consultes la norma ISO 27001, ¿verdad? De seguridad informática. En cuanto a distribución, acceso y recuperación y uso, el acceso debe de concederse al personal adecuado, ¿verdad? Entonces, sobre todo esta parte cuando es más, bueno, tanto física como digital. Entonces hay que ver y tener establecida aquí una tabla, ¿verdad? O puede ser un software que ya te lo lleve, ¿verdad? A quiénes se le va a conceder acceso a qué. Y entonces debe de ser esa aprobada por una persona que sea pues, pertinente, por lo general, pues, de un nivel bastante alto. Debe establecerse también un proceso para garantizar que solo se utilice la información documentada adecuada, ¿verdad? En determinadas circunstancias, la información documentada apropiada debe utilizarse no siempre en la última versión, ¿verdad? A veces podríamos tener la necesidad de revisar por las versiones anteriores y se puede ayudar a la distribución y control adecuado de la información documentada en medios físicos, por ejemplo, mediante el uso de números de serie de cada copia. Entonces, normalmente si hacemos, por ejemplo, distribución física, digamos que no va a ser digital, sacamos sacamos copias primero sabemos a quiénes le vamos a dar acceso. Por ejemplo, a lo mejor a un tipo de documento le vamos a dar acceso a calidad, a producción y a mantenimiento, supongamos. Entonces, ese documento, yo entonces voy a sacarle al que está aprobado, firmas originales, le voy a sacar una copia y voy a distribuirlo a esas tres áreas. Y entonces voy a poner copia controlada número 1, se la voy a dar a calidad, la 2, por ejemplo, a producción y la 3 a mantenimiento. Y ese registro lo llevo yo como responsable del control de la documentación, puede ser en Excel o algún software, ¿verdad? Pero sé a quiénes se le está entregando y qué, digamos, copia fue la que se le está entregando. La información documentada debe hacerse llegar pues incluso a partes interesadas pertinentes, puede ser como cliente, a veces un cliente puede exigirte, ¿verdad? Que un tipo de documento se lo mande y puede ser necesario mandárselo también como copia controlada y cada vez que se actualice, estarle también actualizando a ese cliente o alguna otra parte interesada también pertinente. Puede ser un ente regulador. Almacenamiento y conservación. La información debe conservarse, ¿verdad? Que debe conservarse, debe almacenarse y conservarse en un formato o medio adecuado. La organización debe considerar la duración del almacenamiento. Decíamos de que hay que tomar en cuenta qué dice la ley y las otras partes interesadas y establecer entonces cómo va a hacer eso. Em, También tomar en cuenta el desarrollo tecnológico y la evaluación del hardware y software. Pueden escanearse algunos elementos a menos que la ley te pida que tengas los originales. Y para la información documental almacenada electrónicamente debe asegurarse que existen sistemas de copia de seguridad y restauración adecuada. Entonces, de hecho, como tendrías que tener esto, sería un proceso de la parte de TI que debería formar parte del sistema de gestión. Actualización de la información documentada y control de los cambios. La decisión de actualizar la información documentada puede provenir pues, de muchas fuentes, incluyendo revisiones de gestión de cambios en los productos. Por ejemplo, em, podríamos tener establecido, hay organizaciones que establecen, por ejemplo, a veces como política y matan a una persona por eso, porque establecen como una política que se va a revisar la documentación una vez al año. Parece bien, ¿verdad? Y uno dice, está genial y yo creo que eso debería ser así. Pero si dicen, bueno, calidad te vas a encargar de hacer eso, entonces, ¿cuánto tiempo le va a tomar a una persona hacer esa revisión de todo el sistema documental de la organización? Entonces puede ser un tiempo sumamente excesivo. Las revisiones, ¿verdad? Con mira a saber si necesitan actualizarse la documentación, por lo general se pueden hacer por medio de auditoría. La auditoría utilizan como base la documentación para saber entonces si hay cumplimiento o no. Y puede ser de que es que haya incumplimiento, pero porque la documentación está obsoleta, entonces se necesita, digamos, alguna actualización de ella. Por lo tanto,
podríamos establecer que revisamos nuestra documentación a través de la auditoría. También podríamos utilizar algunos procesos como el proceso de entrenamiento para revisar la documentación. Y entonces la gente nueva, los nuevos que están ingresando, ¿verdad? Los nuevos ingresos, van a entrenarse y lo primero que van a ver es la documentación. Y entonces se leen la parte de la documental y después van a prácticas con el tutor que le va a enseñar sobre, por ejemplo, un proceso de tostación. Entonces yo leo el procedimiento, los instructivos, veo la caracterización, veo todo lo referente al proceso, ¿verdad? Y luego voy con el que me va a entrenar, que puede ser el operador de tostación o el jefe de tostación y eso. Y entonces voy a la práctica. Y luego de haber finalizado todo eso, es posible que a mí me haga una evaluación para ver si ya soy competente. Eso el que me está entrenando y lo pasa a recursos humanos. Ahora bien, la parte de la revisión documental, entonces es que el que se esté entrenando manda entonces un informe a el responsable de control de la documentación, indicándole si encontró diferencia en cuanto a lo que decía la documentación y lo que se hacía en campo y lo que te enseñó el que te estaba entrenando. Entonces, ahí hay una vinculación y sale de ese proceso de entrenamiento, ¡fum! Y llega al proceso de control de documentos como una, digamos, posible necesidad de actualización de ese documento. Y entonces se va a crear entonces la necesidad de actualización en dependencia de si se considera necesario. Se puede ir a ver si es cierto, ¿verdad? Lo que están diciendo, pues, o no. Y si es así, pues se tendría que actualizar. Entonces podemos utilizar otros procesos también para hacer la revisión y fomentar la actualización continua de la parte documental. Entonces, la organización debe considerar mantener, sí, un historial de cambios cuando se hagan actualizaciones, ¿verdad? Con fines de preservación del conocimiento de las versiones anteriores. Se pueden considerar varios métodos para facilitar el proceso de actualización de la información documentada, los que les estaba mencionando. Y cuando la organización utiliza información documentada administrada por sistemas basados en software, debe controlar sus cambios. Normalmente los software lo manejan de mejor manera y nos facilitan un montón ese tema de los controles de cambio, pero hay que asegurarse que tengamos un software que sí lo haga pues, y aborde estos temas. Em, Así como abordar, dice, problemas de seguridad de la información. Obviamente, nuevamente, pues ISO 27001 como tal. En cuanto a la retención y disposición, entonces debe tener en cuenta, ¿verdad? La organización debe tener en cuenta el cliente, la normativa y los propios requisitos a la hora de determinar el periodo de retención, ¿verdad? Y volvemos a decir lo mismo, los requisitos, eso es lo primero. Y luego, si no, pues habría que establecer la organización cuál sería ese periodo de retención. También tener en cuenta el ciclo de vida del producto, ¿verdad? O servicio prestado. Por lo general, por ejemplo, en las normas técnicas obligatorias, sobre todo de alimentos, medicina o cualquier otro sector bastante regulado, te dice de que del periodo de retención tiene que ser mayor a la vida útil del alimento. En eso es lo que trae la norma ISO 10013-2021. Entonces, un poquito más extensa, ¿verdad? Creo que un poquito más, mejor estructurada quizás en ciertas partes, pues, que la predecesora, pues, pero por ahí vemos algunos temas, pues, realmente, pues, interesantes y cambios que te pueden orientar un poco mejor de lo que te dice la 9001, que solamente decimos que es como página y media, ¿verdad? Más o menos. Y aquí tenemos aproximadamente, pues, unos, no sé, unas 15 páginas en las que se detalla un poco mejor lo que aborda la norma 9001. Entonces, por ahí tenemos, no sé si hay alguna pregunta, pues, consulta al respecto. Por aquí, Dayton nos dice, esta norma establece lo que debe tener un procedimiento, es decir, su estructura, objetivo, alcance, desarrollo. En la versión anterior estaba todo eso por ahí. En esta versión lo deja un poquito más abierto, sin embargo, todavía te dice que podría tener esa parte de objetivo, alcance, desarrollo. En la versión anterior así estaba estructurado, así lo decía, objetivo, alcance, ¿verdad? Responsabilidades, decía la descripción, los documentos de referencia, etcétera. Así ya establece la estructura como tal, pero ahora se está viendo que es más flexible un poco. Ok, este, gracias, José Francisco, saludos, ¿verdad? Entonces, bueno, si no hay una pregunta adicional, pues por ahí los dejaría. Por ahí estamos en contacto también en redes, ¿verdad? Para mí un placer, me había estado pues con ustedes. Mucho gusto.
¿verdad? Que tengan pues una feliz noche, que Dios les bendiga, les guarde y les lleve con bien siempre. Muchísimas gracias. Bendiciones. Buenas noches. Muchas gracias Axel, muchas gracias a todos por la participación. Que tengan muy buenas noches, seguimos en comunicación por medio del WhatsApp y cualquier cosa estoy a la orden. Buenas noches, bendiciones. Bye, buenas noches. Buenas noches a todos.